Hola, ¿qué tal? Estamos en un episodio más de Voz Lucifer Podcast y te saluda Ángel Ferré, satanista por convicción, luciferino por devoción. Y en esta ocasión me acompaña mi amiga Nirvana, que viene a compartirnos un poco de su experiencia de vida, lo cual me parece bastante interesante. Tuvimos una plática hace un momento y pues me sentí muy intrigado por conocer más acerca de la experiencia de vida de Nirvana. Y bueno, pues Nirvana, por favor, si deseas presentarte con nuestra audiencia y compartir tus redes sociales. Mi nombre es Nirvana Villanueva, tengo 27 años y me pueden encontrar como Miss Crowley en todas mis redes sociales. Crowd, como termina como like. Sí, ¿sí, Miss Crowley, pero Ok, listo, ok. Pues bueno, por ahí pueden encontrar a nuestra amiga Nirvana. Y hay una situación que me llama mucho la atención de la plática previa que tuvimos, ¿sí? Dentro de tu experiencia de vida hay una realidad que está presente y bueno, que de una manera u otra has sabido manejarla y has avanzado hasta aquí de una forma pues muy particular, porque al final de cuentas pues esto genera, esa situación personal pues genera cierta dependencia de medicamentos o algo así. En tu caso has venido avanzando pues haciéndote fuerte, porque al final de cuentas hay que tener mucha fuerza de voluntad, porque en ti hay una situación que puede ser muy difícil para otras personas. ¿Puedes comentarnos un poco sobre eso? Sí, bueno, fui diagnosticada a los 7 años con TDA y a los 17 con trastorno límite de personalidad. Bueno, el diagnóstico a los 7 años me lo hicieron por medio de electros y test, y el de TLP fue a través de test. Como que muy jovencita, prácticamente una niña con ese tipo de experiencias. Bueno, no conozco mucho del tema, así que si en algún momento hago una pregunta que tal vez no se encuadre mucho, igual agradezco la corrección. Quiero entender, no soy especialista ni conozco mucho el tema, pero quiero entender que eso te generaba ciertos patrones de conducta desde que eras niña. ¿Cómo lo tomaban en tu entorno? Es que es muy difícil. De por sí ya un niño hiperactivo o con déficit de atención es difícil porque solamente siempre son niños muy inteligentes, pero tienen muchos problemas en el ámbito escolar para cumplir con tareas, tener una estructura que les permita llevar a cabo las tareas como normalmente se llevan a cabo. Si la maestra te dice, ¿sabes qué? Lee este ensayo y después haz un resumen, o durante una clase los niños van a prestar atención y van a llevar a cabo las tareas, pero si tienes déficit de atención, es muy difícil que pueda un niño poner atención durante 1 o 2 horas de clase, porque hay un lapso de atención que aproximadamente es de unos 30 minutos, si no me equivoco, y pasado ese tiempo hay dispersión, sí o sí. A diferencia de una persona neurotípica, una persona que no tiene TDA, que puede mantener su atención por una mayor cantidad de tiempo. Entonces, pues eso dificulta mucho las cosas. De entrada, el tener hiperactividad, que yo no la tengo tan marcada, también porque no te puedes estar quieta, necesitas estarte moviendo todo el tiempo. Entonces, el estar sentado en un pupitre por tantas horas es muy difícil, muy difícil. Y bueno, en mi caso, con el tema del TLP, pues siempre soy muy impulsiva. Para mis emociones siempre las termino sintiendo muy al tope. Entonces eso también te complica muchas cosas. Sí, me imagino. Entonces voy a enfatizar un poquito más en la parte cuando somos niños. Bueno, cuando lleguemos, ya no somos niños, pero cuando hay un niño con esta situación, las personas que no saben lo que sucede realmente en él, ¿cuál sería como que dicen, ese niño se porta mal, ese niño no pone atención? Es como la típica, ¿no? Es un niño la observación. problema, es un niño rebelde, es un niño que no sirve para estar en clases, es burro, es flojo, no se sabe estar quieto. Sí, sí, de todo. Bueno, hay una observación. Bueno, tú eres más joven que yo soy como casi el doble de tu edad, bueno, no tanto, pero sí más. El tema es que yo alcancé esos tiempos en que a los niños que tenían ese tipo de inquietudes, pues era muy rígido el sistema, sobre todo en la escuela. Y el maestro no se andaba como, pues los maestros en aquel tiempo no se andaban con medias tintas, eran muy agresivos.
Y de cierta manera, el tener ese tipo de conducta en las escuelas les generaba una imagen de respeto. Entonces, allí el maestro, si el maestro daba un jalón de orejas, era bien dado. Si el maestro aplicaba un castigo que a veces eran muy fuertes, porque a mí me alcanzó esa parte de que pon unas fichas y de rodillas sobre las fichas, o sea, con los brazos extendidos y libros en los brazos, ya sabes, el jalón de orejas. O sea, todavía aplicaban eso. En mi tiempo aplicaba eso, me tocó esa parte. Entonces, cuando son pequeños que son, tienen este tipo de conductas que al final de cuentas es un tema médico, pues durante mucho tiempo se nos trató de una manera, digo, tal vez a lo mejor tuve algún episodio como eso, pero sí eran muy duros. Entonces, en tu caso, ¿cómo reaccionaban los maestros? Ay, no, era muy difícil. Es que yo, cuando estaba en la escuela, no podía poner atención a clases, me levantaba todo el tiempo. Si la maestra me decía, no hagas esto, era de, no, yo lo hago porque quiero. No tenía ese filtro para decir, no está bien que le respondas a tu maestra. O sea, era, pues que no sé, ella creo que era como móvil, creo, algo así, no sé, era muy salvajita. Pero es Salva. Bueno, creo que... es por el tema, por toda esta situación, todos los niños que tienen este tema y aparte tienen algún otro trastorno, sí te dificulta mucho la convivencia, tanto con tus compañeros como con tus maestros. Sí tenía mis amigas, pero eran las amigas más desmadrosas siempre. Y ni siquiera por querer ser desmadrosa, sino porque no me llevaba bien con las otras compañeras. Porque era de no te juntes con ella porque es malo. Entonces, me hacía muy feo. Entonces, Sí. hablas de que eras salvajita. ¿A qué punto llevabas ese tema? Porque obviamente había niños que eran muy bélicos. También entrabas a esa onda de chongarte a las otras niñas. Qué Me fuerte, ¿no? peleaba fácil, al menos una vez a la semana, me terminaba de echar una mano. A la distancia lo vemos como algo gracioso, pero pues en el momento era adrenalina pura, ¿no? No, era muy difícil. Para mi mamá era muy difícil, porque no sabía qué hacer conmigo, o sea, y pues obviamente también como niño te sientes mal, ¿no? Porque ves que los otros niños llegan bien a la casa, o sea, los llevan sus papás, hacen sus tareas, son súper bien portados y los maestros les dicen, es que no te portas bien porque no quieres hacerlo. Fíjate. Y a veces en el fondo decías, pero ¿por qué me tengo que estar peleando? ¿Pero por qué tengo que responderle a mi maestra? ¿Pero por qué no puedo quedarme quieta o hacer bien las cosas? Y pues como que sí te daba para abajo porque pues no es solo que no quisieras Exacto, era portarte una bien. lucha interna de decir, quiero hacer las cosas bien, pero porque pues no sé si en tu tiempo todavía se manejaba, en mis tiempos, digo, por ser más un señor ya grande, había el clásico reporte, el clásico la nota en la libreta, que mañana venga tu mamá y que te Sí, firme, también todo eso, sí, 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 y era un terror para mí que me hicieran eso, así, ¿tú cómo lo manejabas? al principio me daba miedo y después la verdad me valía. Ujú. Sí, porque ya estaba tan acostumbrada a eso que de algún modo, y creo que eso es como un mecanismo de defensa que um, te ponen como esa etiqueta de la niña problema, de la niña desastre, de la ovejita negra, y prefieres mejor tomar esa etiqueta de, no, soy así. Y eso te ayuda bastante, ¿no? Meterte en ese El papel. Vale Madrid, Sí. Es de, sí, pues si soy esto, pues soy lo que soy. Y ya sí, está. Pero es muy difícil a esa edad, obviamente, y eso yo lo digo aún hoy en la fecha y no lo digo por juzgar, o sea, hay personas que también tienen o son un TLP mucho más marcado y así, pero creo que obviamente ya cuando ya eres grande ya tienes cierta responsabilidad para aprender y trabajar con eso, ¿no? Obviamente hoy en día pues ya controlo muy bien, casi perfectamente mis emociones, pero en ese entonces, o sea, decirle a un niño de 7 años que no sabe ni siquiera quién es, eso pues es difícil. esa parte de la experiencia que nos comparte nuestra amiga Nirvana, la quise hacer notar, y obviamente con permiso de ella, por el hecho de que tal vez tenemos hijos pequeños en casa y tal vez tienen una conducta que parece incomprensible. Entonces, antes de aplicar esos correctivos tan rígidos, que nunca está de más por ahí algún leve correctivo, pero ya cuando es muy constante la conducta de nuestros pequeños en casa, decimos, entonces esto no es
es un simple berrinche, algo está pasando, busquen apoyo de especialistas, porque si vamos a aplicar lo de antes, pues no va a haber ninguna solución, porque al final de cuentas no es que el niño se quiera portar mal, es que tiene una experiencia, está pasando por una situación que va más allá de sus decisiones, es simplemente actúa prácticamente por inercia y a veces no los comprendemos y terminamos pues siendo muy rígidos con los pequeños y pues mal porque simplemente estamos mal informados y creemos que eso es lo correcto porque a muchos así nos enseñaron. Pasas a la adolescencia, que ahora sí, si de niña tenías ese tipo de inquietudes, ¿qué pasa en la adolescencia? Que es cuando nos queremos comer al mundo, ¿cómo lo manejas en ese momento? Ay, no, la adolescencia sí, ya. Sí, sí, fue peor todavía. ¿Alguna condena? Ay, Ahí no, con ficha, no. Es que sí. podría hablar de eso. No se crean, eso es de la ficha. Pero, no. ¿Cómo lo manejas? De eso. Ay, fue muy difícil, porque de hecho es que el TLP no necesariamente lo tienes cuando eres niño. Yo creo que en ese entonces solamente tenía TDA, pero siempre he tenido un carácter muy difícil. Entonces, eso ya desde niña soy muy respondona, soy muy peleonera, soy muy así, y eso pues, ya de por sí me generaba problemas. Pero ya en la etapa adolescente ya fue más difícil todavía porque yo creo que ya más o menos ahí empecé ya a desarrollar el TLP, que muchas veces pasa cuando no se trata muy bien algún otro tipo de trastorno, ¿no? Entonces, eso pues complica más las cosas y pues en ese entonces era por impulso, o sea, por emoción todo el tiempo. Entonces, ya conforme fue pasando el tiempo dije, a ver, es que nadie me va a ayudar. Entonces, yo solita tengo que aprender a controlar esto, a sobrellevarlo, porque nunca estuve de acuerdo con los medicamentos. Aunque no digo que no sean útiles, o sea, al contrario, creo que cuando una persona realmente los necesita es mejor tomarlos porque tienen que venir muchas cosas. Pues estoy de acuerdo, es cosa de cada quien. En mi caso, pues no me llevo bien con los medicamentos, pero sí. Sí, es que en esa etapa de la adolescencia, pues realmente nuestra tendencia es hacia estar en contra de todo, aunque si es blanco y nos dicen que es blanco, pues ya tenemos que decir que es negro, porque parece que nuestra naturaleza es ir en contra de, especialmente de nuestros padres, y tal vez puedo entender, suponiendo que fue muy difícil también para ellos, porque tal vez no tenían la información a la mano, y pues sí les generaba mucho estrés, porque pudieran ver una niña difícil de carácter, de conducta, pero no sabían lo que había detrás de ella. ¿Puedo decir algo? Claro. Creo que sobre todo, y justo el tema de la desinformación es algo que afecta muchísimo, porque el sistema educativo tradicional no está hecho no está diseñado para este tipo de niños. Es un sistema muy, como prácticamente industrial, o sea, es hacer niños a la medida y no está hecho, ni siquiera un salón de clases está hecho para un niño neurodivergente. Claro. Es muy difícil. Entonces, ni el sistema educativo, ni los profesores están capacitados para lidiar con niños así. En ese entonces, ¿no? Y eso que, pues, soy, o sea, más reciente. Gracias por recordarme que soy un anciano. No. Pero sí es complicado. Y hoy en día, aunque se supone que las escuelas y el sistema educativo ya ha progresado en ese aspecto, todavía hay muchas fallas. Hay maestros supuestos pedagogos que se dicen pedagogos, pero no tienen ni la más mínima paciencia en la praxis para tratar con un niño que tenga estas situaciones. Cierto, la preparación que tienen, pues realmente llevan algo ya muy mecánico, muy monótono respecto a un sistema de un plan de acción, porque tienen su plan de trabajo. En mis tiempos tenían un plan de trabajo para todo el año, no sé si actualmente siga eso. El maestro ya trae su línea y no se va a salir de ahí, difícilmente se va a salir. Yo noté algo cuando estuve en la secundaria, que también fui muy inquieto. Había un maestro, un prefecto, era muy duro con todos nosotros, muy duro.
Entonces, pues era el blanco de nuestras críticas, éramos muy malos con él en cuestión de hablar mal de él, porque no nos atrevíamos a decir en su cara, porque el tipo era un carácter muy fuerte. Pasaron los años y tuve la oportunidad de encontrarme por ahí en un bar a este maestro y platiqué con él. Era una persona súper amorosa y pues de cierta manera se abrió conmigo, me contó sus temas en casa y a lo que voy es a esto. A veces vemos al maestro que tiene que cumplir una responsabilidad con tantos niños y de pronto le toca un niño difícil o tres o cuatro niños difíciles, los problemas en casa y los problemas, el estrés que manejan en la escuela, los acaba y terminan siendo personas a veces hasta muy desgastantes en el trato con ellos para que también, pues aparte que no tienen una preparación tanto académica para tratar con niños, muchas veces ni siquiera tienen un respaldo psicológico. El problema de casa se lo llevan Sí. a la escuela y termina siendo un caos terrible para ellos como para quienes están en su entorno. ¿Te llegó a tocar algún maestro que fuera así muy duro contigo? Muchísimos, Muchos. muchísimos. De hecho, inclusive hubo un tema de agresión por parte de una maestra. Fue muy difícil, fue muy difícil. Y con el tiempo te vas adaptando, ¿no? Obviamente, pues ya cuando estaba ya estaba en la secundaria, ya no tenía tantos problemas. Al contrario, me terminé prácticamente blindando emocionalmente para no tener ningún inconveniente con ninguna compañera, o sea, para tratar de mantener eso lo más centrado posible. Y la verdad es que sí me ayudó bastante. Creo que esto en buena parte depende muchísimo en el aspecto individual. Digo, ya como, o sea, en el tema, en el ámbito escolar, las instituciones educativas sí tienen mucha responsabilidad al momento de preparar a un niño. Ya cuando eres adolescente, las instituciones educativas poco van a hacer para tratar ese tema, ¿no? Eso ya es como de, pues, mandar a terapia, cosas así. Pero en el aspecto individual sí es muy importante trabajar mucho en ese tema, en ese control de las emociones. Y sobre todo, pues, tratar de llevar un orden si es que tienes algún tema de TDA. Se necesitan tener mucha estructura, yo necesito utilizar recordatorios para todo, pero eso me ha ayudado muchísimo para lograr muchas cosas, para irme centrando, pues si tengo algún proyecto, algún objetivo, el ser estructurada, me ha ayudado bastante. Y si no fuera por eso, por ese nivel de autoexigencia, yo creo que ahorita pues, no sé qué sería de mí, pero sin embargo he logrado muchas cosas, pero es porque tienes que trabajar mucho en ese aspecto, tanto en la estructura como en el control emocional, si es que tienes algún trastorno, que a final de cuentas creo que independientemente de si tienes un trastorno o no, tienes que trabajar de todas formas en ese aspecto, ¿no? Pero pues eso es como el ámbito individual. A veces soy muy duro con mis opiniones no humildes respecto a personas que tienen algún diagnóstico en cuestión de salud mental. Si me equivoco en los términos, por favor, discúlpenme, no soy especialista en el tema. A veces soy muy duro y digo, bueno, sí, tienes esto, esto y esto, pero también tienes una vida, o sea, y lamentablemente o afortunadamente, no sé cómo lo quieres manejar, te vas a tener que esforzar el doble o el triple. Hablas acerca de que tú hiciste algo para ti y tuviste que aplicarte, de lo contrario te iba a, la experiencia o la situación médica te iba a envolver, te iba a ganar. Entonces, algunas de las cosas que debías hacer es para decir, me voy a exigir más, como qué fue, cuál fue el motor, cuál fue Obviamente el motor principalmente es quiero estar bien, quiero suponer que así fue, pero en el estar bien, tuviste que hacer algunas cosas para exigirte más, como qué sería. Sí, es que todo empezó a partir de los medicamentos. La razón por la cual a mí, porque nunca me atrevería a decirle jamás a nadie que no recurra a los medicamentos, porque pues eso es, a mí, y como tú mismo lo has llegado a decir en algún momento, no es algo que me corresponda a mí, independientemente de que sea psicóloga. Eh, los medicamentos me obligaron o me hicieron tomar la decisión de trabajar mucho en este aspecto porque eh, por ejemplo, en el tema del TLP, en los medicamentos que te llegan a mandar muchas veces, como por ejemplo la fluoxetina, son medicamentos que te hacen sentir súper sedado, no soporto esa sensación de estar
fuera de mí, de no sentir, sobre todo porque te bloquean las emociones muy, 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 muy feo. Y bueno, al menos en mi caso, para mí era una sensación horrible el no poder sentir nada. Y en el tema del medicamento para el TDA me da mucha somnolencia. Entonces, todo el tiempo tenía sueño y a veces también me llegaba a sentir muy irritable. O sea, en sí, los medicamentos no me gustaban nada. Y dije, bueno, y aparte porque, digo, también se supone que tienes que tener como una brecha, o sea, consumes los medicamentos durante un tiempo y después los efectos de los medicamentos se empiezan a reducir y se supone que ya no te sientes tan así, pero se ve muchos casos de personas que llevan años siguiendo un tratamiento y siempre se terminan sintiendo de la misma forma. Entonces, yo dije, saben que los medicamentos no son para mí, prefiero yo trabajar en esto para no necesitarlos, así me tenga que esforzar el triple para tener un orden, para controlar mis emociones, para todo esto. Porque pues en ese entonces, pues, me gustaba, por ejemplo, mucho leer, quería estudiar pintura, o sea, tenía muchas cosas, había muchas cosas que quería hacer y sabía que no las iba a poder conseguir si no me centraba. Aquí esta parte es, otra vez, a enmarcarla. Tomó una decisión, pero no se quedó a la aventura, no se quedó a ver qué pasa. O sea, dentro de su realidad personal, pues detalles que para otras personas pueden ser muy simples, como el de no pasa nada, relájate, ignora esta situación. Tal vez para ella puede ser muy difícil, o para personas que tienen alguna situación personal con el tema de salud mental, puede ser muy difícil. Y que he conocido, lo digo con todo respeto, hay gente que de pronto se incomoda por el término salud mental, pero no es en plan de ofensivo ni de poner otra cosa. Creo que en mi caso yo tengo un tema de salud que tiene que ver con mi sangre prácticamente por cuestión del VIH y lo entiendo, lo acepto. O sea, para mí no es como que ay, soy menos que alguien, no, es mi personalidad, es mi vida y vivo con esto y vivo en paz. Hay gente que de pronto tiene estas situaciones y renuncia al medicamento y de plano se dejan a la aventura al día a día, o sea, a ver qué pasa y a ver si puedo levantarme, a ver si no puedo levantarme, a ver si me puedo controlar, a ver si no me puedo controlar, o sea, lo dejan al ahí se va, en tu caso tomaste acción al respecto y quiero suponer que hay situaciones que de pronto decías, esto es lo que me conviene, pero esto es lo que me nace hacer y tuviste que luchar contra esa emoción y decir, no, a mí me conviene esto, quiero hacer esto, mi impulso es hacer tal cosa, pero tuviste que ponerte firme, ahora sí, como decimos de una manera coloquial, ponerle muchos productos de gallina a la vida para tener esta nueva realidad. Sí, el ejercicio me ayudaba bastante. Últimamente no hago tanto ejercicio como antes, pero en ese entonces era diario, 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 porque el ejercicio estimula neurotransmisores y genera sustancias que te hacen mucho bien. Sí. Entonces, hacía ejercicio, me sentía súper bien, dejaba de hacer ejercicio, empezaba como que el descontrol, irritabilidad por lo mismo. Entonces el ejercicio es muy bueno, los suplementos también son muy buenos. Entonces, comer bien, hacer ejercicio, tener suplementos, el té me ayudaba muchísimo, siempre he tomado muchísimo té verde desde entonces, ya desde los 17. El té verde es muy bueno, por eso lo toman mucho en las culturas asiáticas, sí, porque es muy bueno para ayudar a la concentración y todo esto. Entonces, pues cosas así, pero sobre todo pues ser constante, es mucha constancia, porque también es algo que es tener TLP y TDA te puede llevar muy fácilmente a la depresión. Eso. Eso, digamos, hace rato lo platicábamos. Cuando hay una situación como tal, en cuestión de salud mental, que es ignorada o no atendida, en tu caso es muy atendida por tu tema, bueno, en tu caso no es ignorada, tal vez no estás en un tema de tratamiento, pero no estás ignorando la situación. Se empiezan a ramificar otros síntomas, otras expresiones de nuestro cerebro, que por lo menciona, por ejemplo, TDA, después TLP, y posiblemente si no hubiese esa reacción o esa atención a lo que te está pasando, posiblemente pudiera desarrollarse en una depresión y en otras cuestiones. Entonces es bien importante que cuiden mucho eso. Así como hacemos énfasis en algunas personas en el tema del cuidado personal, nuestro físico, también cuidemos mucho esto de aquí porque nos tumba muy feo y sobre todo no tratar de que no pasa nada. Siempre va a haber consecuencias cuando no se atiende esta situación.
Y bueno, afortunadamente pues estás en una realidad en la que obviamente no dejas de luchar, no dejas de saber que está ahí algo de ti, pero has aprendido a dominarlo, Sí. y eso es muy admirable, y lo digo de manera respetuosa sin pretender halagar, porque pues lamentablemente no cualquiera, y conozco gente que no ha sabido manejarlo y sus vidas son muy difíciles, y sobre todo personas a quienes amamos. Y aquí viene otro punto. En el contexto de personas que nos aman, si de pronto no entienden nuestra personalidad y cómo manejar eso, cómo es, oye, pues sí te ama, de pronto podemos tener alguna persona que nos ama, pero no nos entiende. En tu caso, ¿cómo lo viviste? En mi caso, mi papá siempre fue muy comprensivo conmigo. Digo, con mi papá ya tenemos una relación muy complicada hoy en día, pero con él no había tanto tema. Mi mamá, en cambio, sí hubo, pues que mi mamá es un poquito más hermética en muchos aspectos. Entonces, sí era muy difícil porque ay, yo soy como un círculo y es como un cuadrado, entonces eso generaba muchos problemas y hoy en día sigue generando muchos problemas, pero ella y ya tenemos como una relación de no me cuestiono nada porque soy que cosa voy a hacer lo que se me dé mi gana, entonces este, creo que a pesar de todo hay una relación bonita entre nosotras, pero sí en su momento fue muy difícil sanar toda esa situación porque ella era de, es que tienes que hacer esto, porque ella es muy controladora. Sí. Ahora imagínate ser una mamá controladora, mi mamá siempre era de Mamá de mi hermano, esto no sí, veas esto esto. sí, y eso la llevo muy lejos en la vida, mi mamá es una chingona, yo la admiro Ah, bien, ok, sí, cañón, muy bueno. pero ella es muy de esto tiene que ser así y en su afán Difícil. de, sí, ella es controlar absolutamente todo. Y pues le dan una hija como yo, entonces es como de, Le pega ay, no, sí, el sí, pie sí, sí, fallero, sí. dice. Pero bueno, afortunadamente es una situación que tal vez no entendía. No era nada malo, simplemente era una experiencia distinta. Y mira, por lo que tiene ahora una gran hija que ha logrado salir adelante. Y yo creo que dentro de su carácter o su personalidad debe sentirse orgullosa de ti, porque a esas alturas ya debes saber que lo que te ha costado mantenerte en pie. Hablamos de personas cercanas por ahí, cómo manejas el tema del romance ahí porque a veces tenemos ahí una pareja y de pronto no entienden nuestra conducta y pues claro, de tóxica y de todo, seguramente te tocó que te trataran en ese Era muy aspecto. difícil también en ese aspecto porque por lo mismo no, yo no funcionaba en las relaciones, bueno, mucho menos en ese entonces, ¿no? De es que solamente vas a estar conmigo y era de, no, me vale madre, sí, y todo el tiempo, o sea, es que hasta las relaciones es quieren que tener así, entonces siempre también ha sido un problema. En ese aspecto ya es como de fábrica, entonces si no en la escuela, en el ámbito familiar, en las relaciones, hasta con las amigas, no es que mi hermana está mal, no hagas eso, y yo, ¿cómo no? Y va y lo hace. Claro, claro, Entonces, la tendencia. que todavía no voy a decir que no, todavía tengo ese aspecto, pero hasta cierto punto no me genera ya tantos problemas. Sobre todo Sí, porque también depende de mucho de las relaciones que uno construye, porque te exacto. terminas rodeando de personas que vibran acorde a tu estilo de vida, ¿no? Sí, O sea, por ejemplo, si eres una persona ociosa que quiere estar todo el tiempo ahí tirada en la cama sin hacer nada y solamente estar jugando videojuegos, te vas a rodear de personas así y te vas a sentir cómodo en ese ámbito. En mi caso, pues necesito rodearme de personas que entiendan este aspecto. Por eso también me llevo muy bien con la idea del satanismo, porque figura totalmente sí, conmigo. claro. Este, y que entiendan este aspecto de, ¿sabes qué? Es que así eres y está bien. Y sobre todo las personas siempre quieren como que muchas veces moldear a las personas de una u otra forma, Sí, ¿no? Por ejemplo, no es que no está bien que salgas tanto o que viajes tanto, o en el caso de mi mamá, por ejemplo, hasta ella lo llegó a sufrir, porque pues es mamá y también es trabajadora, y es que no debes de salir tanto y viajar tanto y dejar a tus hijas solas, por ejemplo. Eso ya es una forma de tenerla sí, así. cierto. Y también he lidiado con muchas otras situaciones. Entonces, pues depende de muchas cosas, ¿no? Rodearte de las personas correctas y pues trabajar mucho en ti. Siempre, siempre.
Hace un ratito platicábamos acerca de un, ¿cómo le podríamos llamar? Hobby, pasión, hablando del arte en específico de la pintura, que es algo que a ti te gusta mucho. Habemos personas muy, pues muy ignorantes en el tema, que no entendemos la sensibilidad del artista, ¿no? Y que vemos ahí nomás trazos y garabatos y cosas que no entendemos y a veces decimos, ¿por qué tal pintura de tal personaje puede tener tanto valor si se ve como que por lo más eso no, de pintó y no se salió de la rayita como normalmente entendíamos? En tu caso, ¿qué es lo que te atrajo de la pintura? ¿Cómo conectas con la sensibilidad? Me imagino que conectas con la sensibilidad o con lo que quiere transmitir el artista a través de la pintura, o cómo es esa atracción. Ok, eso es porque desde niña siempre he sido muy creativa. Siempre me ha gustado, bueno, siempre me gustaba dibujar, crear. De hecho, también me gusta mucho la poesía por lo mismo. Entonces, todo lo que sea crear me gusta, siempre. Y el arte me gusta en el aspecto, tanto el arte como la poesía, te permite sublimar aspectos de ti que están tan contenidos y a veces lo terminas haciendo por inercia. Yo lo terminé haciendo por inercia, o sea, el pintar o el escribir, y no lo hacía, de hecho nunca he publicado nada, ni mucho menos. Este, yo te admiro y te respeto mucho por eso. Gracias. Eh, pero lo haces por inercia. A veces, y yo, sobre todo, siendo una persona que me veo muy tranquila, pero en el fondo soy un terremoto de emociones todo el tiempo. Entonces, a veces el tener tantas emociones dentro, si no las sacas, te terminan carcomiendo. Sí. Uno tiene que, y creo que eso es algo que me gusta muchísimo y que amo con locura de cualquier tipo de expresión artística, es la autenticidad. El expresar lo que sientes, tal y como sientes, y no omitirlo. El decir, ¿sabes qué? Estoy enojada, ¿sabes qué? Siento odio, ¿sabes qué? Siento envidia, ¿sabes qué? Siento amor, siento desesperación, siento tristeza. Estamos tan acostumbrados a omitir esas emociones y creo que es una de las razones por las cuales el mundo está tan mal, porque no nos permitimos ser conscientes de lo que sentimos. Entonces, por eso me gusta mucho la escritura y el arte, porque es expresar y ser totalmente leal a tus emociones, expresarlas al 100%. Y es, güey, esta hoja tienes toda la libertad de volcarte sobre ella sin tapujos, sin que te critiquen, sin que, si quieres, no sé, inclusive dibujar o hacerlo, cualquier cosa que inclusive es un tabú en la sociedad o está mal, por ejemplo, todo el tema del gore o cosas así, puedes hacerlo y eso me parece tan hermoso, el hecho de poder expresarte sin ataduras al escribir o al pintar. Entonces, eso es lo que me enamoró desde el principio, sobre todo porque siempre soy una persona muy emocional y por mi trastorno siempre he sido una persona muy por la sociedad, por mi familia. Entonces, por eso creo que amo el arte, amo la escritura, estoy muy agradecida con ese aspecto de mi vida, porque si no fuera, fue mi terapia y me salvó la vida muchas veces. Excelente, pues qué bien, ¿no? Qué bien que se canalicen las emociones hacia algo constructivo. Realmente hay personas que canalizan pues sus emociones de una manera pues muy difícil, ¿no? Y hablamos de adicciones, hablamos de temas pues que no les hacen bien ni a ellos mismos ni a la sociedad. Platicamos hace rato de un artista, obviamente dejamos de la plática inconclusa porque me interesaba mucho. Hablaba de Goya se llama, ¿verdad? ¿Hay alguna la técnica o trabajo que hace, tiene algún nombre en específico? O... Es que él ha incursionado con muchas ¿Ah, sí? técnicas. Okay. Entonces no hay una como tal, pero desde el realismo hasta hay otra técnica que no me acuerdo cómo se llama, que también forma parte de la literatura, pero es que son muchas técnicas. Él ha sido un artista que ha tenido muchos cambios a lo largo de toda su obra, es multifacético.
Multifácil. multifacético, exactamente. Entonces es algo que también me gusta mucho de él, que es una persona que ha evolucionado muchísimo en ese aspecto. Digo, al menos, por ejemplo, en mi caso, eh, mi corriente favorita del arte es la prerrafaelista. ¿La qué? Prerrafaelista. Prerrafaelista. Me imagino que es antes de Rafael. Sí, sí, sí. Rafael, por si no lo saben, lo van a ubicar. Leonardo, Donatello, Rafael y Miguel Ángel. La Tortuga Ninja. No, ¿verdad? Pero de ahí sacaron los nombres. De ahí sacaron los nombres de la Tortuga Ninja. Bueno, los de mi generación saben quiénes son. Es rafaelista. Eso es antes de Rafael. Ok. Bueno, no entiendo mucho de eso, pero ¿quieres hablarnos un poco de ello? No, bueno, pues sobre todo hablar de Goya. De Goya. Última, que de hecho no siempre fui muy fan de él, pero ya después me empezó a gustar mucho todo el concepto de su arte. Y Me comentabas que Goya tenía una atracción o práctica hacia el ocultismo y que en algún momento conoció a alguien y ahí como que se abrió más al respecto, ¿no? Pues recordemos que Goya pertenece a una etapa de la historia algo difícil, algo controversial, por lo tanto, en aquella etapa cualquier ocultista o cualquier persona con tendencia a ese camino, pues tenía que andar con pies de plomo muy despacio, porque podía haber consecuencias. ¿Nos comentabas algo al respecto sobre esto? Sí, le comenté que bueno, en ese entonces había una marquesa que se llamaba la duquesa, perdón, que también era marquesa, la duquesa de Osuna, que era una mujer que tenía muchos títulos, tenía muchísimo dinero, porque era marquesa, era duquesa, era condesa, era princesa, o sea, tenía una infinidad de títulos. Le faltó la reina nada más. Sí, sí, de hecho. Y bueno, se terminó casando con un señor, la verdad no recuerdo el nombre de ese señor porque nunca me interesó, siempre lo menciona y nunca me interesó, nunca me fijo en eso. Claro. Mi idea es pues es que al final de cuentas la historia de ella es la interesante y pues a él lo menciona muchas veces, pero sobre todo por el apellido, no siquiera recuerdo. Pero era una mujer muy acaudalada, le encantaba la ciencia, la literatura, el arte, le gustaba de todo, era una erudita absoluta. Y de hecho terminó construyendo uno de los acervos más grandes de Madrid con más de 60,000 tomos. Y además de todo esto, por lo mismo de que era una persona muy acaudalada, algo que se solía dar mucho en ese entonces, y era como un lujo, y sobre todo lo hacían en parte también porque era un lujo, porque tenías dinero, tenías posición, tenías poder, tenías nombre, apellido. Entonces, a pesar de que estaba muy en auge el tema de la Inquisición española, te podías dar el lujo de involucrarte con temas que estaban totalmente prohibidos en ese entonces, porque pues tenías toda la protección de tu nombre y de tu dinero, ¿no? Entonces, y como observación, recordemos, Goya era más o menos de qué año, de qué tiempo. Aproximadamente del 1500. Creo que todavía ya andaba apenas la imprenta, ¿no? Saliendo la imprenta o antes de eso, de igual manera, tener un libro era una cosa compleja porque pues no es como que los tenemos ahora en la mano, y esta dama tenía pues, una cantidad muy grande de libros. Tal vez ahí era un estatus, le daba ese estatus de poder, ¿no? Sí, justo apenas estaba desarrollando la imprenta, digo, ya se hacían libros, pero se hacían muy a mano, entonces sí era costoso tener un libro. Y había ocultismo, había esa dama estaba relacionada con el ocultismo y Goya entra ahí. Goya llegó a plasmar obras que tuvieran ese simbolismo ocultista. Sí, sí, sí. Es que de hecho él llegó a hacer una exposición. Bueno, lo que recuerdo es que estaba leyendo un libro y ahí lo mencionan. De hecho, estoy uniendo datos. Sí, Él hizo una exposición, no me acuerdo el nombre de la exposición, pero sí lo sabía. Pintó varios cuadros. Él siempre se sintió atraído por el ocultismo, pero bueno, él era un artista, no tenía nombre, no tenía fortuna, ningún tipo de protección, más que él, que era un artista que estaba empezando a subir, ¿no? Y terminó pintando unos cuadros
así hizo esta exposición y, bueno, varias personas acaudaladas la vieron, pero él se atrevió por primera vez a pintar, a sugerir sobre todo ideas del ocultismo muy por bajita la mano. Eh, y la duquesa de Osuna vio estos cuadros, decidió comprarlos. De hecho, solamente los expuso, si no me equivoco, una o dos veces. Y creo que solamente fueron dos cuadros o algo así. Los demás cuadros desaparecieron por completo, porque aparte él sí le tenía miedo a la Inquisición española, Sí. él no tenía ese tipo de protección. Entonces los quería exponer más tiempo, pero dije, ¿sabes qué? Ya me dio miedo, entonces mejor no. Pero ella ya le había comprado los cuadros, ya se había enamorado de su trabajo y empezó a trabajar de la mano con él. Pero a ella le interesaba mucho, le llamaba mucho la atención el tema del ocultismo. De hecho, por eso en Madrid hay, o sea, su acervo tiene muchas colecciones ocultistas que estaban prohibidas por la Santa Inquisición. Y pues bueno, ¿sigo? Sí, claro, y a ti, claro, No, claro. no, no, Y a sí, ti, dime, perdón, dime, el ocultismo que tiene parte de tu vida, o cómo lo entiendes, o solamente te gusta hablar de él, o de alguna manera integraste algunos elementos que son parte del ocultismo contigo. Ya cuando hablo de elementos, por ejemplo, eh, algo que es muy obvio y que mucha gente no se siente muy atraída a eso porque lo ven así como que no tiene tantas lucecitas. Regularmente cuando hablamos de ocultismo hablamos de simbología, seres espirituales, sobre todo simbología, rituales y cosas así. Pero hay un tema en el ocultismo también que es identificar nuestro potencial, nuestro poder, nuestros alcances a nivel energético. Y bueno, aquí hay distintos, he hablado de dos o tres en este momento, pero en ti hubo algo del ocultismo que tú dijeras, esto me atrae, esta parte, lo mío fue la parte oculta, pues es hacer ese viaje, esa introspección. Y hay personas que el ocultismo lo canalizan hacia afuera en identificarse con alguna figura externa, elementos externos del universo, planetas, simbología, como dije en ese momento. En tu caso, ¿te atrajo algo del ocultismo? Creo que justo todo empezó en parte por el arte. Sí, definitivamente, todo el tema de la simbología siempre me ha llamado mucho la atención. Es que la verdad es que soy un ratón de biblioteca. Desde niña me devoraba cualquier libro que tuviera a la mano. Y uno de mis principales autores fue Manly Pijal, que era un ocultista británico, que también era un erudito. Y entonces empecé a leer, porque es que al principio leía de todo. Después me empezó a interesar la filosofía, entonces empecé a leer a Hegel, a Marx, a todo eso. Y ya a partir de eso empecé a involucrarme, porque sí o sí la filosofía te lleva por muchos caminos, te puede llevar por el camino de la estética, por el camino del derecho, por el camino de la ética. Me terminó llevando por el camino del ocultismo, porque sí, es otro ámbito de la filosofía. De hecho, hay una frase que me gusta mucho de Manly Pijal que dice algo así como: el hombre que se dedica a los aspectos mundanos de la vida es, es un hombre inteligente. Aquel hombre que se encarga del aspecto divino de sí mismo es un dios entre los hombres. Entonces, por eso me gusta mucho, porque va de son dos aspectos de una misma moneda. La simbología y también el desarrollo personal van muy de la mano. Entonces, me gusta todas las metáforas que se manejan en este aspecto, tanto de la fisionomía del cuerpo, la conexión con la tierra, la conexión con el cielo, la conexión con todo lo que hay en el universo. Y eso también implica un desarrollo para poder ir subiendo estos ámbitos. Entonces, bueno, todo lo que implica eso me llama mucho la atención. Interesante verlo desde esa óptica, cómo llegas. Regularmente el ocultismo, sobre todo, y me cuento entre ellos, cuando llegamos a este camino, pues llegamos más por romance, por abrir el tercer ojo, y en tu caso, pues es por parte de la filosofía, y qué bien que tienes este hábito de leer. Dices que has leído desde que eras muy pequeña. ¿Sabes cuántos libros has leído o aproximadamente cuántos?
Nunca me he preguntado de eso, pero de niña me termino metiendo en una escuela, y nos ponían a hacer un reporte de lectura. Nos ponían a todos los niños, tenían una biblioteca en la escuela y teníamos que leer un libro a la semana y hacer el reporte, pues yo me leía 4 o 5. 4 o 5 por semana. Qué bien. Pero bueno, eran libros chiquitos. Sí, no, pero igual un libro chiquito es 30.000 palabras, los 10, tienes 3 horas para leerlo. Sí. Y eso leyendo fluido, aunque regularmente no somos ese tipo de personas, la mayoría no somos de tomar un libro y estar 3 horas con él, tal vez leemos un poco y etcétera. ¿Hay algún libro que tú hayas dicho, no tanto como que marcó tu vida, sino que dijeras, este libro está bien pinche loco, o sea, solamente un enfermo lo puede haber escrito? Ay, sí, y te vas al Marqués de Sade, que ya sabemos que ese es uno de cajón. Y el otro Maquiavelo, pues también ya sabemos que son de cajón, que son los más, los posers, inmediatamente decimos, leímos Maquiavelo o leímos a Marqués de Sade. Pero hay otro autor que tú digas, ese está bien, este debería estar preso, ¿no? Charles Baudelaire. ¿Ya es qué? Charles Baudelaire, o Carlos Baudelaire. Ok, ya. No, terminé leyendo, ¿me permites buscar algo rápido? Claro que sí. Bueno, mientras estoy contando, él escribió un libro que se llama Les Fleurs du Mal, o Las Flores del Mal. Dicho por él, me encanta el latín. Sí. Hay un poema, ¿lo puedo decir? Sí, claro. Que es en latín, que es certis delicata o femina delicata per qual solvontur peccata, sicut pete, auream oscuradete, cui imbuta es magnete. Habla sobre las virtudes de una mujer y cómo termina detonando esto en algo muy, muy catastrófico. O sea, es muy bonito. Peligroso. No sé hablar latín, pero sé un poquito. Por él. Y hay... No, es que si este también debería estar en prisión, es uno de los poetas malditos, y escribió un poema, pero perdón, no me lo sé de memoria. Claro, no. Sí me lo sabía de memoria, pero ya se me olvidó. Sí, sin problema. Y se llama A una carroña. A una carroña. Y está súper... Yo escribí un libro que se llama 13 segundos entre el cielo y el infierno. Y ahora que lo leo, la verdad me da vergüenza compartirlo porque está bien loco, bien enfermo, es un desvividero de gente, contiene desde lo más cochino que puedes ver entre las parafilias, contiene todo lo que no quieres ver en tu vida, lo contiene. Entonces, ahora que lo leo, de hecho algunas personas lo han leído, pocas porque realmente no lo hice tan popular, y me dicen, ya se lo leí poquito, pero ya no puede leer más, está bien. Entonces yo lo veo y ya lo tengo. Casi no le hago promoción a ese libro porque de verdad siento que en una persona que lo lea va a decir, tú no estás bien de tu cabeza, tú estás mal. Porque mi mamá me quiso llevar a terapia de nuevo porque vio que estaba leyendo Justina y los infortunios de la juventud y lo empezó a leer y dice, ¿qué es esto? ¿Cómo acuerdo? Mira, dice, una carroña. Recuerda, alma, el objeto que esta dulce mañana de verano hemos contemplado. Al torcer de un sendero una carroña infame, en un cauce lleno de guijas, con las piernas al aire, cual lúbrica mujer ardiente y sudando venenos, abría descuidada y cínica su vientre, lleno todo de emanaciones. Irradiaba sobre esta podredumbre el sol, como para coserla al punto justo, y devolverle el céntuplo a la naturaleza, lo que reunido ella juntaba. Y el cielo contemplaba la osamenta soberbia, lo mismo que una flor abrirse. Tan fuerte era el hedor que creíste que fuera sobre la hierba a desmayarte. Los insectos zumbaban sobre este vientre pútrido, del que salían negras tropas de larvas, que a lo largo de estos vivos jirones, espeso líquido, fluían. Todo igual que una ola subía o descendía o se alzaba burbujeante. Diríase que el cuerpo, de un vago soplo hinchado, multiplicándose, vivía. Prodigaba este mundo una música extraña, cual viento y cual agua corriente, o el grano que en su arnero con movimiento rítmico un cribador mueve y agita. Las formas se borraban y no era más que un sueño, un bosquejo tardo en llegar, en tela olvidada y que acaba el artista únicamente de memoria.
Detrás de los rodeos, una perra nerviosa, como irritada, nos miraba, esperando coger nuevamente el pedazo del esqueleto que soltó. Y será, sin embargo, igual que esta inmundicia, igual que esta horrible infección, tú, mi pasión y mi ángel, la estrella de mis ojos y el sol de mi naturaleza. Sí, así serás, oh reina de las gracias, después de los últimos sacramentos, cuando a enmohecerte vayas bajo hierbas y flores en medio de las osamentas. Entonces, oh mi hermosa, dirás a los gusanos, que a besos te devorarán, que he guardado la esencia y la forma divina de mis amores descompuestos. Dicen que todas las mujeres quieren un hombre malo en su vida. Este es un hombre malo y no lo van a querer. Ay, no, yo estaba enamoradísima de él. Sí. No, ese es el primer poeta del que me enamoré. Leía esto y era de, ay, no. O sea, leerlo sí está muy fuerte, pero vivirlo no creo que sea algo muy romántico. Pues es que realmente no. Habla de que está apasionado por, incluso la describe como un cadáver, ¿no? Podrido, entonces, sí, muy fuerte. Es que es un amor a la muerte, es una oda a la muerte, y me encanta. De hecho, te puedo enseñar un tatuaje que tengo. Claro que sí. Es una cara. Ah, parece una calaverita bailando. Poniendo la cámara, Ay, no sé. Ahí se dice. Bueno, sí, me gusta mucho todo esto. Interesante. ¿Y alguna vez leíste algún autor que tú digas, pues no esperaba nada y logró volarme la cabeza, independientemente del tema que haya sido? Pues es que creo que no. Que alguien no esperado nada de él. Bueno, hay un autor que se llama Grady Hendrix, que escribe libros de terror. Usualmente no me gusta la literatura de terror, pero este autor me gusta mucho cómo escribe. Pero fuera de eso, que no esperara nada de él, no, porque siempre tiendo a informarme un poco de los autores antes de leerlos, porque me he llevado muchas decepciones. Cierto. Pues qué interesante, ¿no? Tener este tipo de inquietudes, tanto la lectura, la pintura, y eso ayuda mucho a equilibrar también tu personalidad, que sí ayuda muchísimo. Como dije hace un momento, hay gente que no maneja bien sus experiencias de vida y la lleva hacia otros puntos. En tu caso, pues llevaste un punto bastante constructivo, y eso pues también es muy saludable. Igual, si alguien por ahí está teniendo una experiencia difícil, pues creo que aquí hay un par de opciones muy buenas, tanto la literatura, el arte, y sobre todo lo que mencionamos hace un momento, exigirte más a ti de manera constructiva, no tanto ver la experiencia como una carga, sino como algo de responsabilidad, de decir, bueno, pues esto es lo que tengo, esto es lo que quiero, pero para llegar de aquí a acá, pues tengo que esforzarme más que alguien, llamémosle normal, entre comillas, es alguien que no tiene problema de decir, me voy a levantar y voy a caminar para allá, y a veces puede haber días de que te levantas y es tanto la emoción que traes, tal vez furia o algo, y te cuesta dar esos pasos porque lo que quieres en ese momento tal vez es hacer algo muy agresivo, y bueno, pues son cosas con las que tienes que vivir, pero no como una cadena ni como una condena, sino como parte de tu experiencia y de tu crecimiento, y sobre todo basado en el aprendizaje de las mismas experiencias. Esto es muy bueno. Todo esto, actualmente, ¿qué haces en cuestión? Hemos hablado de lo que ha pasado, lo que te ha gustado. En este momento, ¿qué haces sobre todo detrás en el tema del ocultismo? ¿Hay algo en esta parte de tu realidad que digas, bueno, en el ocultismo conocí tal experiencia, tal camino espiritual, tal filosofía de vida, tal figura lírica? ¿Hay algo en ti que en ese momento esté resonando en ti? Es que hay muchas cosas que resuenan conmigo. Yo, de hecho, en algún momento nunca me ha gustado presentarme directamente como, es que soy satanista. Que, o sea, al final de cuentas sí lo soy, ¿no? Pero es que muchas cosas y muchos aspectos de la espiritualidad que me gustan y que vibran mucho conmigo, por ejemplo, el budismo, todo lo que enmarca, me encanta. Y va muy de la mano con el satanismo también. Cierto. Tienen muchas cosas en común el uno con el otro. Así como hay muchos otros aspectos de la espiritualidad que tienen mucho en común. De hecho, en algún momento te mandé un video de un, ¿qué tribu forma? Olmeca. Sí.
Ajá, no tolteca. Tolteca, perdón, sí, tienes razón, tolteca. No recuerdo el nombre del señor, pero después podemos compartir el Una video. persona muy acorde a unas características tipo chamánicas. Y me gustó y te lo mandé, sí, porque resuena totalmente con tu misma línea de pensamiento. Y él no es satanista, es tolteca y basa su espiritualidad totalmente en ese ámbito, ¿no? De nuestros ancestros prehispánicos. Y es muy bonito porque no es... Ay, eso también me encanta y a la vez me entristece un poco porque me he dado cuenta de que en el ámbito de la magia de la brujería, del esoterismo, aquí en México, hay muchos brujos que, no sé, o sea, son santeros, etc. Pero creo que es muy bueno seguir este ámbito, pero no olvidarnos de nuestros ancestros, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, son tantas cosas con las que coincido. Por ejemplo, últimamente me he metido mucho, te llegué a comentar con todo el tema de la espiritualidad y de toda la historia y todo el conocimiento esotérico del México prehispánico. Me parece hermoso y siento que está totalmente en el olvido y sí, que muchas de esas deidades son deidades muy fuertes y sí, muy buenas. Obviamente también, quizás sí el único defecto es que, como en el caso de la mitología nórdica o griega, algunos de estos dioses tienden a tener más defectos que nada y son sí, muy mundanos, ¿no? Pero también hay cosas muy bonitas. También te enseña a ejercer mucho la voluntad, el autocontrol, el crecimiento, la fuerza, todo eso. Entonces me parece muy bonito. Ahora que comentabas el tema del budismo y el satanismo, recientemente tuve oportunidad de estar en entrevistas en diferentes espacios. Algunas personas comentaban eso, y dice, pues no es satanista, es budista, y no había reflexionado mucho sobre eso. Otros dijeron que yo no era satanista, que yo era masón, otros dijeron que yo era, no sé qué cosa. Porque la forma de pensar, que ya está más basada en el humanismo y en ser un libre pensador, hablando de nuestro crecimiento terrenal y espiritual, encaja mucho con esa filosofía. Yo creo que sí, creo que el satanismo es la parte con cara de malote del budismo, porque al final de cuentas el budismo tiene mucho de esto, muchos elementos que son ya no tanto como el tema ceremonial o ritual, sino más bien como el estilo de vida. Y no solamente ahí, porque hay muchas corrientes de pensamiento. Si pudiéramos hablar, por ejemplo, de los estoicos, quitando algunos elementos del estoicismo, encajan muy bien en el satanismo, aunque me atrevo a decir que por la esencia del satanismo, creo que el satanismo precede a todas las filosofías, precede a todas, porque al final de cuentas la palabra satanismo es adversario, y desde siempre ha habido un adversario hacia la esclavitud del pensamiento, hacia diferentes factores. Entonces creo que el satanismo precede al budismo, esto lo digo a título personal, no es un absoluto, al budismo, incluso al estoicismo, al cristianismo, por supuesto, y a muchas corrientes de pensamiento. Pero lo importante, independientemente del nombre que le pongamos, es cómo estoy viviendo la experiencia. En tu caso, pues coméntanos un poco acerca de cómo vives tu experiencia del satanismo. Ok, creo que si me considero satanista, a pesar de coincidir con muchas otras corrientes, es porque es con la que más identificada me siento. Sí. Desde un ámbito personal, y de hecho justo también tiene mucho que ver con todo el tema de TDA y así, porque pues creo que ya soy rebelde por naturaleza. O sí, sea, claro, ya lo llevo en la sangre, pero también a la vez el ser rebelde tiene un precio el ser así. Sobre todo cuando nos equivocamos. Sobre todo cuando nos equivocamos, o sea, porque sí, o sea, ser terco como mula y obviamente eso te lleva a cometer muchas equivocaciones, pero aparte también el tener que sufrir o vivir esa sensación de coerción constante y encontrar un refugio, sobre todo en este aspecto del decir. Creo que en buena parte por eso también me siento muy identificada con la figura de Lili. Es para mí, digo,
en tu caso es Lucifer, en mi caso creo que Lilith es como una fuente de empoderamiento muy grande, porque creo que la admiro desde antes de considerarme satanista. Se me hacía tan bonito porque siento que ella, cuando eres una persona que no encajas, que no te es difícil por naturaleza estar así y tener un molde, a veces te terminas sintiendo como un poco rota, ¿no? Como un jarrón roto, porque la sociedad a veces ve así a las personas, así. Y ella te dice, no, es que no es así. O sea, ella, ella siento que si hay algo mal en ti, te lleva al fondo del abismo. Y lo sé porque lo he visto en sueños, porque lo he escuchado también de otras personas, que ella como fusiones te lleva al fondo del abismo, al fondo de tus miedos, al fondo de lo peor de ti, te lleva al fondo, que lo toques y que de ahí emerjas como alguien nuevo. Entonces, y por eso he escuchado a muchas brujas. Hay una bruja en YouTube que se llama Kata Witch o algo así. En algún momento escuché hablar de ella y supuestamente ella puede hablar con deidades y así. Y dice que a ella no le gusta trabajar con él, que no le parece una deidad responsable porque lleva a las personas al fondo del abismo. O sea, es, por ejemplo, no sé, otras deidades como Hécate, por ejemplo. Es de, mira, sabes que estás metiendo la pata. Deja subir un ratito, pero nada, sabes que espérate, es hacia acá. Y le dice, te quieres meter al bosque, ándale, métete hasta lo más profundo. Y ya cuando estés chillando, ya vengo por ti, pero te lleva al fondo del abismo, o sea, al fondo. Y entonces, creo que es eso lo que me gusta de ella. De hecho, tuve un sueño en algún momento muy, muy bonito, que soñé que estaba en el mar y había un montón de peces como prehistóricos, pero bien feos, así con colmillos, con ojos raros, no sé. Y una voz me decía, mete la mano. Yo así de, ¿por qué voy a meter la mano ahí? Me dice, no, tú mete la mano, no tengas. Yo de, no voy a meter la mano. Y me dice, mete la mano, confía en mí. Y metía la mano y atravesaba todo eso. Y estaba muy asustada, no sé por qué, porque realmente no era para que me diera tanto miedo, porque sentía mucho miedo. Y pues estaba ella. Entonces, no sé, creo que por eso me gusta mucho, me siento muy identificada con él. Y con este aspecto, por muchas otras cosas también. Saludos para Kata Witch. No la conozco ni consumo su contenido, pero me han aparecido 2 o 3 videos de ella por ahí en la plataforma. Bueno, si ella tiene ese pensamiento, pues igual, como todo respetable, hay algunas personas con pensamientos distintos. Y yo también soy de la idea de esto, que cuando hay una interacción con una figura dífica, esa figura dífica no viene a resolver nuestra vida, sino más bien viene a crear conciencia y ya sea por sea su gestión, ya sea placebo, paradigma, como lo quieras llamar, sucede esto, regularmente pasa cuando tenemos una experiencia con una figura dífica, nos lleva hasta el fondo. En mi caso, pues yo no puedo decir que la conocía tal figura y me llevó, porque yo ya venía del fondo, yo salí de una situación muy compleja y me encuentro en este escenario. Bueno, pues para mí, yo creo que antes a lo mejor ya había llegado y me dijo, ¿sabes qué? Me estuvo preparando para que yo tuviera una adherencia más saludable y sólida en este caso, con Belial y con Lucifer principalmente. Pero sí, yo también creo eso. Creo que cuando hay una buena conexión con una figura dífica, no viene a darnos besitos ni a papacharnos, viene a darnos con todo para que nos hagamos más fuertes. Y así lo he creído. Siempre creo que cada evento que pasa, por más difícil que sea, es para que seamos más fuertes, para que saquemos lo mejor de nosotros. Sino, lamentablemente hay personas que no han entendido esto, se han acobardado y llegan a interactuar con una figura dífica, etcétera, y se van abajo y ahí se quedan, porque se renuncian a sus creencias, renuncian a creer en sí mismos y terminan pues complicándose más la vida. Es una figura bastante interesante. En tu caso, bueno, quiero entender, si me equivoco, corrígeme, filosóficamente, la filosofía, el satanismo, ya la parte que también incluye parte de la filosofía o personalidad de Lilith, ¿le rindes culto o simplemente tienes esa conexión espiritual? Sí, sí,
Disculpe, Sí, le rindo culto porque, y realmente ni siquiera no es para pedir cosas, porque también coincido mucho en eso, no me gusta pedir, a menos de que de verdad sea algo necesario, no lo hago, pero siento mucho amor hacia ella, porque es curioso, pero muchas veces en las que he llegado a necesitar ayuda, que digo, ¿sabes qué? Ya lo di todo, ya lo di todo y ya no puedo más. En ese momento, al día siguiente, sientes y dirás, bueno, igual y dirás, estás loca, pero sientes que hay una fuerza en ti que no es del todo tuya, pero es ese apoyo de, pero sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Entonces, por eso y otras razones le tengo mucho cariño. Y sí, sí voy a decir que Y está mucho loca respeto. y yo también estoy loco, porque he sentido lo mismo, es que pronto... ¿Sí te ha pasado? Sí, sí me ha pasado, que de pronto tengo alguna situación y es como que viene y como que te inyecta energía y vas para adelante. Sí, para adelante. totalmente. Me acuerdo cuando las quimioterapias me estaban consumiendo tanto física como psicológicamente, y si bien es cierto que no le pedí nada a ningún dios, había porque no estuve en el plan de, voy a pedir a Lucifer que me sane o nada, pero sí, de pronto era como que algo me cubrí, de pronto todo lastimado, todo afectado psicológicamente, y que al punto que yo decía, ya no quiero seguir, ya quiero que se acabe todo esto. De pronto me cargaba de mucha energía y yo decía, esto es diferente, esto que siento. No viene de ti, Sí, exacto, dice, esto que está pasando es distinto. Y pues con todo lo que siento, lo que estoy experimentando ahorita, no me sé rendir porque siento que traigo algo para hacerle frente, y por eso digo, yo también estoy. Pero aparte me pasa que siempre es después de que ya lo diste todo. Cierto, o sea, este punto es importante. A mí me pasó y fue porque se me murieron mis dos abuelos, se me murió mi abuela, después se me murió mi abuelo, después mi nana, la que me había cuidado a mí, la que había cuidado a mi hermana, yo me hice cargo de mi hermana porque pues, se fue, muchas veces no sabía ni qué hacer, o sea, yo sola a cargo de una niña, era de, ¿qué, ¿cómo le hago, no? Ella fue mi salvavidas muchas veces, pues tres de las personas más importantes de mi vida se fueron. Y dirás, pues qué débil, pero es que en ese momento sentí que, ¿qué voy a hacer yo sola? Porque, por muchas situaciones, ¿no? Y obviamente traté de sobrellevarlo todo y de seguir, te digo que estoy hasta cierto punto blindada. Entonces, quizás sí me permito sentir mis emociones, pero no me permito tirarme al piso. Tengo un problema a veces para eso, para tirarme a llorar al piso. Porque, pues por lo mismo, ¿no? A veces cuando lo haces y te das el lujo, a veces ya es más difícil levantarte de ahí. Entonces, por eso no lo hacía. Y ya llegó un punto en el que terminé resistiendo tanto el estrés de la pérdida que afectó a toda la familia, que llegó un punto como de quiebre, porque aparte, más o menos al mismo tiempo, mi papá se había ido de la casa, nos dejó totalmente solas, entonces fue como una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y como que de repente empecé a tener muchas crisis y pasaron muchas cosas, ya llegó un punto en el que dije, sabes que ya me siento muy mal, o sea, a veces hasta me daban crisis y me temblaba la cara, entonces ya estoy muy mal. Y al día siguiente, de hablar con ella, de decir, es que solamente tipo, que me des fuerza para seguir adelante o que me ayudes un poco en este aspecto, sí le pedí ayuda. Y al día siguiente me sentía como si nada, pues a seguir con lo mismo. Perfecto, oye, pues sí, es que esas cosas pasan. Creo que hay temas que no se pueden explicar con palabras, simplemente tenemos la experiencia como tal y genera un resultado. Y bueno, pues habrá personas que pueden estar en desacuerdo, van a decir que literalmente que estamos locos, pero bueno, es su percepción. Y aprovecho para decirles que, bueno, cualquier comentario que tengan, pues háganlo desde la apertura del respeto. Puede ser que en algún momento hemos dicho algo que con lo que ustedes no encajan, pero bueno, pues es simplemente nuestra percepción, nuestra experiencia. ¿Y por qué no? Pues a veces al estar hablando se nos puede ir una palabra de más, pero independientemente de eso, pues el respeto debe prevalecer. Si no tienes nada que bueno que decir, pues no digas nada y pasa de largo, y el respeto de aquí para allá, pues siempre va a estar presente.
pues muchas gracias por esta experiencia, por esta oportunidad de compartir contigo. Ahora algo que quisiera decir ya para finalizar, y aparte que nos recuerdes tus redes sociales, y que también van a estar en la descripción de este video en la parte de abajo, pero algo que nos quisieras, lo que quisieras enfatizar especialmente sobre tu experiencia de vida ahora con los diagnósticos que tienes, algo que le quieras decir a quien esté pasando por esto, que tal vez piensa que, pues que no tiene otra salida, o que ve esa experiencia como si fuese una cadena, lo poco que conozco de ti, pues te veo muy libre, te veo muy autosuficiente, muy en lo tuyo, entonces creo que eso también es muy admirable y respetable. Para gente que no lo sabe procesar bien. ¿Algo que quieras comentar a esas personas? Pues creo que sin importar qué tan malo sea el panorama, siempre se puede salir de cualquier situación, pero lo más importante es no dejarnos a nosotros mismos. Creo que el aferrarte totalmente a ti mismo es algo que te ayuda a sobrellevar cualquier situación, ya sea una pérdida, ya sea algún trastorno, ya sea algún tema de adicciones, ya sea cualquier situación. Todo depende de que trabajes muchísimo en ti, pero pues también mucho trabajo interno, mucho tema de carácter, de desarrollar todo eso para que te mantengas y puedas sobrellevar cualquier situación. Digo, en mi caso es lo que me permitió pues vivir sin medicamentos y poder pues lograr muchas cosas y tener un estilo de vida saludable. Entonces, Pues sí, y ya para cerrar el tema del medicamento, pues siempre con un especialista, sabemos que es un proceso de adherencia a nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo muchas veces lo va a rechazar y por eso generan estos impactos, pero al final de cuentas, pues cada quien toma sus propias decisiones, pero es importantísimo tomar responsabilidad por su vida sí o sí, independientemente de si con medicamento o sí, hacerse responsable para que la vida realmente tenga una óptica distinta y sobre todo que aprendamos que la vida es buena. Bien, bueno, pues pasamos a retirarnos. Se despide usted, mi amiga Nirvana. ¿Recuerda tus redes sociales, por favor? sí, me encuentran como Miss Crowley en cualquier plataforma. Perfecto. Y un servidor, Ángel Ferrer, satanista por convicción, luciferino por devoción. Éxitos.